Buenos días. Ante todo, dar las gracias a la Subdirección General de Innovación e Información Urbana de la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento por invitarme a esta interesantísima jornada donde vamos a compartir visiones, proyectos e ilusiones sobre cómo debe ser el mundo de la información geográfica y cómo debemos aplicarla en el ámbito de la gestión de las administraciones públicas y especialmente las administraciones públicas municipales. Quiero empezar describiendo un índice muy rápido de lo que va a ser mi intervención. En ese sentido, voy a ir centrado en 5 temas fundamentalmente. Una reflexión sobre por qué necesitamos un GIS tributario en el Ayuntamiento de Madrid. Cómo está vinculado ese GIS tributario dentro de la estrategia de transformación de la agencia tributaria del Ayuntamiento. Aclarar los criterios, los conceptos de tributos inteligentes, laboratorio tributario y GIS tributario, para que tengamos claro todos de qué estamos hablando, las características principales de ese GIS tributario y cómo vamos a ir y cómo estamos ya aplicando este proceso en las distintas actuaciones que estamos desarrollando y vamos a desarrollar en el futuro en el ámbito de la actividad tributaria del Ayuntamiento de Madrid. ¿Para qué necesitamos un GIS tributario? Pues fundamentalmente para dar respuesta a una demanda social, jurisprudencial, que nos está pidiendo que definamos mejor los tributos municipales, que los definamos con mucha más precisión, que identifiquemos mejor la capacidad económica. Esto no es una sola cuestión teórica, es una cuestión que está afectando de una manera muy directa a los tributos municipales. Probablemente todos conocen el caso de la plusvalía municipal, donde los tribunales, el Tribunal Constitucional nos dice: bueno, no puede ser solamente el uso del valor catastral del suelo lo que determine la definición de la capacidad económica, hay que precisar más, hay que definir mejor. Yo resumo esta tendencia con esa imagen que vemos abajo a la izquierda, donde los tributos municipales tenemos que evolucionar desde una visión o una identificación de brocha gorda o de una herramienta más o menos tosca hacia un trazo muy fino de una gran identificación individualizada de la capacidad económica del contribuyente. Para eso necesitamos un sistema de información geográfico tributario. Y una cuestión muy importante, el sistema de información geográfico tributario nace dentro de una estrategia de transformación integral de la agencia tributaria que está identificada en su plan estratégico. Ahí, resumidamente, defino cómo nuestra línea estratégica 3 habla de un desarrollo de transformación basado en tributos inteligentes y cómo se establecen distintos objetivos estratégicos, entre ellos específicamente uno vinculado a la implantación del modelo de gobierno del dato, que tiene como objetivo operativo muy concreto el impulso del modelo territorializado de los datos tributarios para permitir una mejor identificación y explotación de la información tributaria a través de la integración en el proyecto MIN y en el geoportal del Ayuntamiento. Es decir, queda muy claramente incardinado, vinculado el proyecto del GIS tributario dentro de la estrategia general de transformación de la Agencia Tributaria de Madrid. Esto es muy importante porque esto es lo que va a dar mucha fuerza, mucha consistencia, mucha solidez al proyecto del GIS tributario que estamos desarrollando. Bien, a partir de ahí yo creo que hay que dedicarle unos minutos a las definiciones para que tengamos todos claro qué es cada cosa. La primera idea sería la definición del concepto de tributo inteligente. ¿Qué es el tributo inteligente? Pues básicamente aplicar todo el potencial de las nuevas tecnologías a la correcta identificación del contribuyente, de sus datos y actividades, para mejorar la gestión tributaria, servir como herramienta eficaz de lucha contra el fraude o definir con más precisión elementos tributarios esenciales, como por ejemplo los estudios económicos que de manera preceptiva tenemos que elaborar para dar sostenibilidad jurídica a las tasas municipales. Básicamente, si nos damos cuenta, lo que estamos hablando es de la traslación al ámbito del tributo del concepto general de la Smart City. La gran diferencia o el salto conceptual es que prácticamente todos los proyectos que conocemos en toda España de Smart Cities se han centrado única y exclusivamente en mejorar los servicios asociados al gasto, a la prestación de servicios. Y ahí no hay ninguna o prácticamente ninguna experiencia real localizada en aplicar los criterios de esa innovación tecnológica en el área del ingreso, en el área del tributo. Este criterio, este cambio de criterio, es lo que soporta el concepto de tributo inteligente de Smart Taxes. Y de ahí podemos llegar a una definición.
Sistema de personas, datos, infraestructuras y servicios TICs, orientados a incrementar la eficacia en la gestión de los tributos locales, con el doble objetivo de captar los recursos financieros necesarios para atender las necesidades económicas de la ciudad y, al mismo tiempo, reducir las obligaciones formales de los ciudadanos. Esa es la definición básica, resumida, de lo que entendemos por tributo inteligente, por Smart Taxes. ¿Qué integra la idea de Smart Taxes? Pues básicamente 5 grandes grupos de recursos y criterios. El primero de ellos es el uso de la inteligencia artificial. El concepto de Smart Taxes incluye el uso de la inteligencia artificial, Big Data, analítica avanzada y la aplicación específica en el ámbito de la información geográfica, que es la inteligencia de localización, la integración entre dato geográfico con cualquier otro tipo de información. Eso es la parte del GIS tributario al que nos estamos refiriendo a lo largo de esta jornada y es también la base de todo lo que se va a ir desarrollando como herramienta de análisis del territorio. El tercer gran grupo de recursos sería la plena integración con los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones municipales. El GIS tributario nace integrado en la estrategia digital del Ayuntamiento, nace coordinado con las estructuras y con los servicios y proveedores de tecnología del Ayuntamiento y como tal va a crecer y desarrollarse en ese ámbito de plena integración. Obviamente, el Smart Taxes necesita datos y el Smart Taxes necesitará también plataformas eficaces de intercambio de datos municipales y ajenos. Y vamos a ver en qué sentido ese intercambio ya se está produciendo de una manera muy fluida e interesante. Y finalmente, como decía el director de la Oficina Digital en su intervención, no hay tecnología sin personas, no hay cambio tecnológico sin personas. El modelo de Smart Taxes necesitará, ya los vamos teniendo, nuevos perfiles de funcionarios municipales altamente cualificados, altamente capacitados para desarrollar compromisos tecnológicos muy avanzados. Estamos hablando ya de funcionarios que son científicos de datos, que son especialistas en inteligencia artificial, que son especialistas en analítica compleja y que, por tanto, van a ayudar mucho en el desarrollo de este modelo de Smart Taxes. Bueno, pues todo esto integrado conjuntamente forma el laboratorio tributario. El laboratorio tributario, que es uno de los elementos fundamentales que va a utilizarse para el desarrollo de esta actividad de los tributos inteligentes de la que estamos hablando. En ese escenario, ¿qué sería entonces el GIS tributario? Bueno, pues los que me han seguido en otras intervenciones, y es una frase que repito desde hace mucho tiempo, es que un dato sin geoposicionar es solo medio dato. Es decir, a mí no sé de qué me vale saber que hay un atasco en Madrid si no me dice dónde. A mí no me vale de nada saber dónde hay una vivienda, una petición de una licencia de obra, si no me dicen exactamente dónde. Si yo no geoposiciono la información, tengo una muy pobre información. Esta idea es especialmente atractiva en el ámbito de la gestión municipal porque la práctica totalidad de los datos municipales son geoposicionables, es decir, que se pueden vincular a un espacio físico concreto con gran facilidad. Pues bien, esta misma aproximación llevada al ámbito de los tributos municipales se repite plenamente. Si vemos los grandes impuestos municipales, los grandes tributos municipales, vemos que están asociados, por ejemplo, a la propiedad inmobiliaria, el IBI, la plusvalía, el impuesto de construcciones, o a las ocupaciones de vía pública, con todas las tasas de ocupación de espacio público, o al ámbito de los vehículos y los vados, la matriculación de vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, que la práctica totalidad de los tributos municipales podemos geoposicionarlos, bien el hecho imponible, bien el sujeto pasivo o ambas circunstancias. Pues bien, a partir de esta constatación, a partir de esta realidad, el GIS tributario quedaría definido sobre una adaptación de lo que es una definición tradicional de un sistema de información geográfico. Un sistema de información geográfica tributaria sería, por tanto, un marco especializado. Un marco especializado para recopilar, gestionar y analizar datos relacionados con los tributos, definiendo su ubicación espacial y organizándolos en capas de información, mapas, imágenes y escenas, con el fin de obtener conocimientos más profundos a partir de estos datos, definir patrones, relaciones y situaciones y facilitar la toma de decisiones más inteligentes a la gestión tributaria. Esto es básicamente el GIS tributario que estamos organizando en la Agencia Tributaria de Madrid. ¿Y cuáles son las características de ese GIS tributario?
Pues básicamente 4. Algunas de ellas, como veréis, se lo distinguen quizá de otros sistemas de información geográfica que existen en otros ámbitos. El primero de ellos sí es común para todos los sistemas de información geográfica, es la necesidad de una amplia incorporación de cartografía, imágenes y datos. En ese sentido, el GIS tributario del Ayuntamiento de Madrid nace fuerte, porque nace a través de una cooperación profunda con el geoportal del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual ya tenemos ahí una muy valiosa y muy potente información. Y además, con toda la estructura y la página y el servicio de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Ahí tenemos ya multitud de información para empezar a trabajar. Y además tenemos multitud de datos externos. La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid tiene delegada la gestión del catastro, por tanto, tenemos disponible plenamente toda la información catastral de la ciudad, tenemos acceso a datos del Instituto Geográfico Nacional, INE y otro tipo de información externa que queremos incluso ampliar con nuevas fuentes de información. La segunda gran característica, obviamente, es que este GIS tributario debe integrar en sus procesos la inteligencia de localización. Como parte de ese proyecto de tributos inteligentes, debemos integrar procesos que permitan la visión significativa de relaciones de datos geoespaciales para resolver un problema tributario específico. Al final, queremos dar una resolución a un problema tributario, a una cuestión, a un tratamiento, a un análisis territorial asociado al tributo, y esa inteligencia de localización es la que nos va a permitir llegar a ello. Un tercer elemento que distingue este GIS tributario de otros GIS o de otras herramientas que puedan existir es que pretendemos utilizar una herramienta que nos permita un análisis con una granularidad muy fina, un nivel de detalle extraordinariamente preciso. Para poder llegar a ese trazo fino, a ese análisis individualizado de detalle, tenemos que ser capaces de trabajar con tramos de calle, con referencias catastrales, con trozos de acera, con unidades del territorio muy pequeñas, dentro de lo que algunos autores ya están definiendo como microterritorio, un análisis territorial de muy alta precisión. Y finalmente, no olvidarnos de lo principal. No tenemos la necesidad, ni las ganas, ni la obligación de crear esto para nada. Todo esto tiene que tener una utilidad, una finalidad. El GIS tributario nos tiene que valer para definir, asociar nuestra actividad, mejorar nuestros resultados, medir objetivos y determinar cualquier otra actividad que pueda ser evaluable en un sentido muy amplio. Yo creo que está muy claro, ¿no? En una ciudad con más de 9.400 calles, 133.000 parcelas, más de 2.200.000 inmuebles, donde se sitúan 179.000 locales y donde hay más de 5.500 terrazas, pues ya nos está dando un volumen de información que nos está definiendo bien hasta dónde tenemos que avanzar en ese análisis. Pues bien, esto es lo que hemos definido y ahora toca contar qué hemos hecho y qué vamos a hacer en los pocos meses que lleva existiendo el GIS tributario. Lo más relevante, lo ha citado antes los dos ponentes, es la presentación de la capa en el geoportal del índice fiscal de calles. No voy a dedicar ni un segundo más a este tema porque tiene su presentación específica y les recomiendo que la atiendan. Únicamente recordar lo que también decía antes el subdirector de innovación. Esto antes era un documento de 200 páginas en papel. Hemos pasado de eso a una visibilidad plena de la información a través de una capa cartográfica. Hemos desarrollado, para dar precisamente respuesta al ámbito del problema del impuesto de plusvalía, un sistema de generación de informes individuales automatizados para el cálculo del valor residual de suelo a partir de muestras de mercado. Es un trabajo realmente muy interesante que incluye componentes altamente jurídicos, tributarios y geográficos y de estudio de mercado que nos permiten disponer de un informe de altísima calidad para definir el valor residual del suelo a efectos del cobro del impuesto de plusvalía. Es un sistema que incluye un modelo de colaboración público-privada muy potente y que podemos realmente y que nos permite dar una solidez muy potente en el ámbito de las liquidaciones del impuesto de plusvalía, que es uno de los grandes retos que tenemos que abordar. Hemos hecho también, y esto quiero dirigirlo especialmente a aquellos que me están viendo que a lo mejor malvadamente piensan que todo esto lo hacemos solamente para cobrarles impuestos a los pobres ciudadanos, ¿no? Bueno, pues se ha hecho también gracias a una colaboración muy potente y muy inmediata que agradecemos con los responsables del geoportal. En pleno confinamiento, en plena pandemia, fuimos capaces de montar un visor cartográfico en el geoportal del Ayuntamiento para ayudar a obtener bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de actividades económicas en pleno periodo del COVID. El visor nos permitía
cruzando información de las matrículas de ambos impuestos con el catastro y el censo de actividades del ayuntamiento, identificar a nivel de parcela catastral dónde existía algún local que podía ser susceptible y beneficiarse de estas ayudas. Es una muestra muy concreta de cómo puede ser útil la información, el geovisor, la información geográfica, para ayudar a los contribuyentes a beneficiarse de aquellas ventajas fiscales que el sistema municipal les ofrece. Y ahora, hecho esto, ¿en qué estamos? ¿No? Pues en los proyectos piloto. Básicamente, quiero citar 3 ideas. La primera, mañana presentamos precisamente en el ámbito de una jornada interna de trabajo el laboratorio tributario de la agencia tributaria y las primeras experiencias en nuevos modelos basados en inteligencia artificial aplicados al análisis de ingreso, la simulación tributaria y la detección del fraude. Son ya elementos que algunos de ellos, proyectos ya que algunos de ellos incluyen componentes geoespaciales, de análisis geoespacial, y espero en próximas sesiones o en otras oportunidades poder definir ya o explicar con más detalle el alcance y contenido de esta iniciativa. Estamos trabajando también en el ámbito de la colaboración con empresas altamente especializadas y precisamente dando cumplimiento a esa necesidad de análisis de granularidad fina en el análisis de la determinación del aprovechamiento obtenido por el uso privativo del espacio público. Hay magníficos análisis, tanto en sector público como en sector privado, y bases de datos que nos describen cómo es el aprovechamiento privado en el uso, digamos, de las fachadas hacia adentro, pero el espacio público no está bien analizado, no está bien catalogado y estamos trabajando en ello. Obviamente, y pongo 2 muestras, esto nos lleva a un nivel de análisis muy fino, extraordinariamente fino, porque estamos hablando de vados, estamos hablando de ocupaciones de aceras por terrazas, estamos hablando de pocos metros cuadrados que deberán ser objeto de análisis en unos contextos muy específicos y muy detallados, ¿no? Evidentemente, este estudio no nos va a valer porque se tendrá que complementa y desarrolla el índice fiscal de calles, porque el análisis a nivel de distrito, y esto creo que es un compromiso que tenemos que de alguna manera abordar todos, los análisis a nivel de distritos nos valen relativamente para poco en muchos proyectos, tenemos que avanzar mucho más. Ahí ponemos un ejemplo que es clásico, ¿no? Tetuán, ¿no? Donde en un solo distrito tenemos las categorías más altas en Azca y las categorías más bajas en La Ventilla, pero este es un ejemplo que se puede dar en muchos otros lugares. Bien, las primeras actuaciones, lo primero que estamos empezando a ver en este proyecto, que nos ilusiona mucho, se puede ver en esta primera imagen, donde ya a nivel de tramo de calle, incluso distintas aceras en el mismo tramo de calle, podemos empezar ya a catalogar y a clasificar calles con distintas finalidades a nivel de ese análisis microterritorial al que me refería. Estamos también trabajando con la Dirección General de Presupuestos del Ayuntamiento en un análisis, todavía aquí a nivel de distrito, de las relaciones entre inversiones municipales y tributos recaudados referidos a un ejercicio presupuestario concreto, el 2021. Queremos empezar a hacer un análisis en un primer momento muy interno de cómo se relaciona el impuesto que se paga en un determinado distrito con las inversiones que realiza el Ayuntamiento de Madrid en ese distrito. Es otro proyecto también sumamente interesante. Y estamos ya también haciendo otra cosa que queremos hacer más, que es colaborar con otros servicios y áreas del Ayuntamiento en aquellos proyectos innovadores. Hemos empezado con el proyecto Iguala, que es un proyecto para la elaboración del índice de vulnerabilidad social en barrios y distritos, que lleva el área de servicios sociales, y ahí el laboratorio tributario va a aportar datos y experiencia en el uso de información catastral, geográfica y alfanumérica. Y voy acabando porque esto solo acaba de empezar. Empecé, si recordáis, con una imagen de una niña. Hablaba antes mi antecesor de un adolescente. Bueno, queremos llegar pronto a ser esa adolescente que corre un maratón, además, es decir, que tiene un compromiso de largo recorrido. Queremos hablar de ortofotos de alta definición e imágenes oblicuas, porque eso es una herramienta decisiva para el control de la actividad tributaria en determinados tributos y tasas. Antes también, en la exposición anterior, se hizo referencia expresamente a ella. Queremos ver BIM. BIM incluye todo el componente económico de la construcción. El componente económico es la base del impuesto de construcciones. Nos interesa mucho saber qué pasa ahí. Nos interesa hablar de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables en edificaciones porque está asociado a beneficios fiscales, tanto en el IAE, en el IBI y en otros tributos. Nos interesa ver interoperabilidad geo, cómo podemos utilizar las infraestructuras de datos espaciales integrando también información de otras unidades. Y ya más adelante, ¿por qué no
no meternos a fondo con todos los sistemas de gestión de activos y mercados inmobiliarios o sobre análisis específicos de retornos de inversión sobre datos tributarios como grandes compromisos. Y en el ámbito de las ideas, pues obviamente, lo decía el director de la Oficina Digital, queremos estar en la estrategia municipal del Gobierno de datos, tenemos objetivos ya comprometidos dentro de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento. Nos interesa mucho el componente social porque tiene una repercusión tributaria evidente. Hay que hablar de la geografía social y de cómo tiene eso reflejo en el análisis de los tributos municipales. Nos interesan los análisis deícticos de la ciudad que ponen en relación espacio, tiempo y personas y actividades en un momento concreto Ay, perdón. Ay, ya. No. Venga, gracias, es el tiempo. Y luego nos interesa, obviamente, la nueva visión de la ciudad con los geoportales. Acabo ya, antes lo decía, todo esto tiene relación con una situación específica de dirección y de liderazgo. Está vinculado a un grupo de personas muy concretas que trabajamos en el ámbito de la agencia tributaria y pues hace exactamente dos pocos días, nuestra directora ha sido destacada como una de las 40 mujeres a nivel mundial que lideran proyectos asociados a inteligencia artificial. Bueno, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos demostrar de cómo estamos comprometidos todos en este proyecto. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Tú, Ignacio, gracias por tus palabras. También tienes alguna cuestión de las personas que están al otro lado de la pantalla, así que te las voy a transmitir. Pues adelante. Una persona nos pregunta cómo obtenéis los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. ¿Un convenio particular, un convenio general del Ayuntamiento? ¿Tenéis que pagar algo? ¿El INE suele publicar datos a nivel provincial? ¿Os lo facilita en este caso con suficiente granularidad? Todavía estamos en los servicios generales del INE. O sea, no estamos en convenios específicos, es una de las líneas de trabajo que queremos desarrollar. Yo creo que tenemos que hacer valer ante estas grandes entidades del Estado que el Ayuntamiento de Madrid es un gran productor de datos que les interesan a ellos y obtener en ese sentido reciprocidad. Entonces, en ese elemento estamos trabajando convenios específicos que todavía no están firmados. Muy bien. Y otra persona también quiere transmitirte que cómo casa la granularidad fina del microterritorio con la protección de datos. Gracias. Bueno, la protección de datos no impide. Yo trabajo mucho el tema de protección de datos y la gente se olvida de la lectura de la Directiva Europea de Protección de Datos, porque habla de protección de datos y acceso a los datos. O sea, un dato protegido no significa que es un dato no utilizable, sino que tiene que ser un dato ampliamente utilizable en los ámbitos legales que la ley permite. Por supuesto, todos los servicios del Ayuntamiento de Madrid tienen que tener información valiosa derivada de los datos protegidos. Nadie más que una agencia tributaria tiene sensibilidad respecto a la protección de datos porque tenemos una doble protección de datos. Hay una protección especial que marca la Ley General Tributaria respecto a todo dato tributario y hay una protección especial cuando el dato se refiere a personas físicas identificadas e identificables. Con lo cual, nosotros tenemos, digamos, extraordinario cuidado en el ámbito de esa cuestión. Pero voy a ponerle un ejemplo muy concreto. Este proyecto Iguala que he citado, nosotros no le vamos a proporcionar datos individualizados de contribuyentes, porque no podemos. Pero sí vamos a hacer explotaciones con agrupaciones y anonimizaciones de datos que, protegiendo el dato personal, sea información valiosa para el proyecto Iguala. Muy bien. Y una muy breve que acaban de pasar porque la han pasado en tiempo. Responde también, por favor, Ignacio, brevemente. ¿El estudio de mercado del valor del suelo se hace con la colaboración del sector privado o son reticentes? No, es con la colaboración del sector privado en el ámbito de una contratación. ¿Hacen públicos los resultados? Resultados? El informe va asociado a una liquidación concreta de un tributo concreto. Entonces, no es público en cuanto a resultados conjuntos, pero sí es público en el sentido individualizado de cada expediente de cada contribuyente. Es decir, el contribuyente puede conocer ese informe y verlo. Lo que no es público en el sentido de que sea accesible indiscriminadamente, precisamente por lo que estamos hablando. Son datos tributarios asociados a una persona concreta y a una liquidación concreta. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por tu intervención. Enhorabuena por este proceso de transformación que estáis llevando y enhorabuena también por el galardón que se ha llevado la directora, porque al final en estos premios el equipo interviene de manera decisiva. Así es. O sea que enhorabuena a todos. Gracias a vosotros por la oportunidad.